Contrastes. ¿Cómo está? Gracias que nos acompaña en Contrastes. Oiga, la contaminación de ríos es un tema donde hay varios aspectos que tomar en cuenta. Por un lado, las autoridades omisas, porque bueno, pues lamentablemente en muchos de los casos puede más el poder de la industria que la aplicación de la ley, pero también está la inconsciencia de la ciudadanía ante un tema pues que lamentablemente ya cobra vidas aquí en el territorio mexicano. Para analizar este tema aquí en el estudio de Mega Noticias TVC tenemos al doctor Herón José Salgado Martínez, catedrático de la UVM y experto en temas ambientales. Bienvenido aquí al estudio de Mega Noticias TVC, gracias que nos acompañas. Buenas tardes, Tania, muchas gracias por la invitación. Pues todo un tema que además nos afecta a todos y que además tenemos que cobrar conciencia porque pues tan fácil que es pues deshacernos, saber a dónde tiramos la basura. Sin embargo, pues va más allá, ese es el aspecto como que de mayor alcance o el aspecto que nos llega hasta nuestras casas, ¿no? Que el deshacernos de la basura, sin embargo, pues la contaminación que afecta a nuestros ríos, a nuestros afluentes en el país, pues va más allá porque pues esta forma de pensar que tenemos todos en nuestras casas de ahí la basura, pues va más allá porque la industria está deshaciéndose de residuos tóxicos, de metales, que además hacen un grave daño a la salud de los mexicanos. ¿Qué te parece, Herón, si comenzamos viendo estos datos que preparamos? Mira, de acuerdo con información de la Conagua, 6 de cada 10 ríos principales de México pues están fuertemente contaminados. Entre ellos se encuentran el Balsas, el Pánuco, el Grijalba, el Papaloapan, también el Coatzacoalcos y el Tonalá, así como el Santiago, y bueno, pues al que vamos a prestar mayor atención en un momento porque este precisamente es el más contaminado del país. Pues ¿qué decir de esto que vemos que prácticamente todos los principales ríos del país están? Sí, no cabe duda, Tania, que el cuidado del medio ambiente es algo que atañe a todos. Es súper importante generar conciencia ambiental y sobre todo la responsabilidad, ¿no? En esta ocasión son los ríos, pero así otros temas variados, desde la deforestación, la contaminación en las ciudades, la contaminación atmosférica, pero la contaminación del agua es también de suma importancia porque no solamente nutre a la parte del bosque, sino también a los diferentes sembradíos que están alrededor, principalmente también del río Santiago. Algunos datos que revisaba, que tengo conocimiento, hay alrededor de 300 industrias que dan estos desechos de las diferentes fábricas hacia el río. Entonces esta contaminación es importante. Yo vi algunas imágenes de espuma cerca del río Santiago o dentro del río Santiago y sobre todo en la cascada ya la gente informa olores, ¿no? Principalmente por los agentes tóxicos que están contaminando el agua. Ya lo decías a nivel nacional, bueno, vaya, como parte de la vida, pues el ciclo del agua pues es básico y creo que esta es una parte que no estamos viendo, que vaya, al contaminar los ríos, incluso pues los aromas, esta agua pues alcanza los alimentos, alcanza todo y pues está afectando ya a la salud humana. Claro, parte del ciclo de contaminación, lo voy a resumir muy breve. Tenemos agentes primarios de contaminación, que en este caso podríamos llamarle a todos los residuos que liberan estas industrias. Y de ahí tendremos agentes secundarios, que es la contaminación que se va a realizar directamente en la atmósfera. Después de esto va a caer la lluvia y tenemos ejemplos de lluvias ácidas que no solamente afecta al campo, sino también incluso a las ciudades. A partir de ahí va a afectar el crecimiento de las plantas y va a afectar también la salud humana y animal directamente. Claro, vayamos a lo que está ocurriendo allá en Jalisco, que de verdad es una situación muy preocupante y muy grave, porque bueno, pues el río Santiago es el más contaminado. Leía yo que incluso en América Latina ya el grado de contaminación que tiene este río llega incluso a nivel América Latina. Y bueno, pues hay que señalar, en los días pasados la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pues emite información que tiene que ver pues con resguardar a los ciudadanos que habitan pues en comunidades vecinas a donde corre este río, esto pues por el grado de afectación que puede representar o que ya representa en la salud de quienes ahí habitan y además pues representa un daño a sus derechos. Ya que este tema haya llegado a nivel internacional, que esté prendiendo la alerta, focos rojos, ¿cómo leer esto, pues esta información? Mira, directamente
tienen que hacer una revisión a los permisos que tienen la industria. Te comento muy rápido, tenemos industria de alimentos y bebidas, automotriz, químico-farmacéutica, que son parte de las fábricas que están alrededor del río Santiago. Es muy importante, parte de las indicaciones que nos hicieron, tener un resguardo de la salud 5 kilómetros de toda esa población. Ya ha habido algunas enfermedades, principalmente daños renales crónicos, pero también se pueden derivar otras sintomatologías, otras patologías relacionadas a la contaminación del agua y sobre todo no que la consuma la gente directamente, sino los productos que van a consumir y que están abastecidos por este río. A nivel internacional, no sé si tú tengas noticia de alguna otra circunstancia similar, que por el hecho de que ya un organismo internacional como lo es la CIDH, que esté ya hablando de un fenómeno que está ocurriendo aquí en México, no sé si tengas antecedente de algo similar. Mira, ha sucedido en la India, principalmente en la industria textil. Han reportado contaminación de diferentes ríos allá. Se han puesto las autoridades y han llevado a cumplir la normatividad y las leyes que rigen toda la parte industrial y la contaminación y la parte de los desechos. Entonces es muy importante revisar cuáles son los permisos que tienen estas fábricas, ver los protocolos que se estén cumpliendo y de ahí tomar sanciones contra estas fábricas. Claro, yo te preguntaría, este tema del río Santiago es un ejemplo perfecto pues del fracaso del gobierno mexicano en la protección del medio ambiente y no solo de la actual administración, sino pues de las anteriores, ¿no? De décadas atrás. Sin duda ha sido una omisión directamente de diferentes protocolos, pero sí sería importante la Semarnat que empiece a revisar y que asuma la responsabilidad y dar respuesta a los pobladores. Puede tener un impacto ambiental muy importante y sobre todo a la salud, que va a traer pues gastos y demandas en la parte del presupuesto a la salud que se tiene en México. Yo saludo a través de la vía telefónica, se suma a esta mesa Gerardo Ceballos, él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, muy amable. Gerardo, quisiera conocer tu lectura sobre lo que le planteaba a Aarón, el tema del río Santiago, el más contaminado de México, y bueno, ya la situación que se está viviendo a partir de esto es un ejemplo perfecto del fracaso mexicano en la protección del medio ambiente. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, aquí tenemos que ver que el río Lerma Santiago, sí, precisamente es uno de los más contaminados del planeta, ¿no? Es decir, desde que empieza en el Almoloya del Río, en el Estado de México a salir, está la zona industrial de Toluca y después vienen a lo largo de todos los estados que va pasando, se va contaminando. Y, bueno, efectivamente es un problema, pero es un problema que sabemos que lo que me llama la atención es que ahorita salió a nivel internacional y se llama la atención a algo que tiene ya décadas en que hemos estado denunciando la sociedad en México, este problema. Y las autoridades han tratado de hacer cosas, evidentemente no son de la escala que se requiere, pero yo creo que este problema nos indica varias cosas. Primero, que es mucho más fácil prevenir que remediar. Un estudio de hace algunos años que me tocó revisar, me lo mandaron algunos colegas que los habían hecho en Estados Unidos, en Europa y en México. En ese momento costaba más de $12,000 millones, $12,000 millones sanear el río en la parte nada más de su nacimiento. Y eso, no sé qué tan correctas sean las cifras o no, pero imagínate la escala de lo que estamos hablando. Por otro lado, pues sí ha habido muchos esfuerzos para tratar de sanear el agua y no se han. A mí me parece que las circunstancias en las que está el país, bueno, demuestra que el río, que muchos de los problemas ambientales que están ocurriendo en México, es un lastre que ha ocurrido durante ya muchas administraciones. Yo dudo mucho que esta administración tenga la capacidad técnica y económica para sanearlo completamente, pero esperaríamos que se empezaran a hacer los trabajos. En segundo lugar, demuestra que el impacto ambiental, aparte de lo que estamos hablando, tiene dos grandes vertientes. Una parte en la biodiversidad, muchas especies extintas en peligro de extinción, etcétera, que algunas son endémicas del área, y por otro lado, el impacto en la salud humana, ¿no? Es decir, es clarísimo que los problemas ambientales,
¿sí? En México no tienen un componente, obviamente, en la diversidad biológica, en los ecosistemas y por otro lado en la salud. Me queda claro, con esto acabo mi comentario, que este es un tema que nos puede ayudar a reflexionar la importancia que tiene la conservación del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, para evitar problemas que después son casi prácticamente imposibles de resolver por la magnitud en el sentido económica, social o ambiental que implica, ¿no? Efectivamente, Aaron, tal y como lo señala Gerardo, durante años se ha tratado de sanear este río pues a través de plantas de tratamiento, pero ¿qué otras medidas habría que tomar? Porque pues con esto no es suficiente, especialmente cuando la industria sigue pues vaciando en este río sus desechos tóxicos. Mira, lo primero que se tiene que hacer es entender que exactamente que esto es un problema que tiene muchos años y que la causa básicamente es la misma. Las industrias, nada más por decirte algo, las estadísticas que tengo son de que en el área cercana ahí al Moloya del Río se matan alrededor de 15,000 borregos cada semana para la industria de la barbacoa, y la mayor parte de esos desechos van a los ríos sin tratar. Terrible. Tenemos a las industrias químicas, etcétera. Es decir, sabemos, en realidad de manera muy bien tipificada, cuáles son las fuentes de la contaminación. Entonces, lo que se tiene que hacer ahorita es, primero, prevenir que se siga contaminando la región, a lo largo de la región, todas estas fábricas, todas estas industrias, todas estas actividades productivas que están causando estos problemas, bueno, se tienen que atacar. Por otro lado, lo que decíamos, por ejemplo, se trató de hacer plantas tratadoras de agua, pues que eran gigantescas, entonces no es lo mismo tratar los desechos orgánicos de la industria que con los desechos químicos, etcétera. Y lo que yo había visto en el área de Almoloya del Río del Lerma, ¿sí?, en el Estado de México, es que se podían poner plantas tratadoras específicas, son como 20 o 30, ¿sí?, en donde es mucho más fácil y mucho menos costoso tratar el agua. Entonces, por un lado, tenemos que parar las fuentes de contaminación, por otro lado, tenemos que empezar a tratar el agua, etcétera, etcétera. Hay una cosa que es importante mencionar. En 1999 promovimos que esta región de las ciénegas del Lerma tenían 30,000 hectáreas en 1910, 1900, actualmente quedan menos de 3,000, fueron una área natural protegida. Es un gran humedal, y ese humedal, fíjate que naturalmente ayuda muchísimo a sanear el agua. Es decir, claro, entre mantener todas las acciones diferentes, nos deberían llevar a poder tener un escenario mucho más viable, mucho más favorable en pocos años, que dejar las cosas como están, ¿sí? Es decir, se sabe a ciencia cierta lo que se tiene que hacer, cuáles son los métodos, cuáles son los mecanismos, cuáles son las acciones que se tienen que hacer, y también se sabe de una manera clara cuáles de estas son viables en términos económicos, porque sí es imposible que se ataque todo. Gerardo, permíteme preguntarle a Aaron, que nos acompaña acá en el estudio. Aaron, ¿cuál es la circunstancia, cuál es la experiencia internacional? Porque bueno, pues aquí en México estamos ya llegando a grados terribles de contaminación ambiental, pero en otros países se permiten este tipo de cosas, que industrias vacíen pues, sus desechos tóxicos en los afluentes. ¿Qué pasa a nivel internacional? En países, pues, perdón por la comparación, pero en países de primer mundo, ¿cómo es este tema? Mire, en los países de primer mundo, en primer lugar, se respeta la normatividad, ¿no? Se respeta la ley. Se respeta la ley, exactamente. Aquí en México nos hace falta emitir y cumplir nuevas leyes precisamente que protejan a la naturaleza, al medio ambiente. Evidentemente no se están respetando, se está haciendo caso omiso por el gobierno, pero en otros países no sucede esto. Entonces sí es importante mirar a países como España, Francia, Alemania, Suiza, ¿qué es lo que están haciendo? Porque de verdad tienen diferentes mecanismos de acción sobre la industria y de verdad multas importantes, las cuales no llegan a suceder
porque tienen estos filtros de seguridad en cuanto a toda la contaminación que pueden estar provocando. Ahora, hace rato me preguntabas, ¿qué es lo que hace falta en México? Yo creo que educar para formar una nueva conciencia de respeto a la naturaleza y a la salud, tanto en las personas y también como hacer valer la ley en la parte industrial. También algunas campañas que promuevan acciones para cuidar el medio ambiente. Todos sabemos cómo cuidarlo, pero realmente no hacemos por cuidar nuestra casa, que es pues el territorio nacional y nuestro planeta. Entonces sí es importante no hacer omisión de ninguna ley, de ninguna normatividad y hacerla cumplir a la industria como a la ciudadanía. Efectivamente. Gerardo, te preguntaría, las leyes aquí en México son laxas, con lo que hemos visto las experiencias anteriores, ¿qué ha pasado con estas mineras, con esta industria, pues que ha afectado a otros ríos? Por ejemplo, se me viene a la mente lo que ocurrió hace unos años en el norte del país. Y bueno, también preguntarte, bueno, vámonos primero con este aspecto y ahorita te vuelvo a preguntar. Sí, claro. Bueno, mira, lo primero que habría, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Victoria, pero yo sería un poco más amplio. No es una cuestión de gobierno, nada más. A mí me parece que es un enfoque equivocado y pensar que es el gobierno. Es el gobierno, es la iniciativa privada y es la sociedad civil. Es decir, en el río Santiago no solamente contaminan la industria, la iniciativa privada, también contaminan los ciudadanos, también claro. Es una omisión del gobierno, pero también es una omisión de las industrias ciertas que saben que están contaminando y no hacen lo que no hayan en otros países, ¿sí? Y finalmente es una falta de interés muchas veces por las comunidades o por la sociedad civil. Abajo de esto existe una cuestión compleja, pero bueno, básicamente lo que tendríamos que entender que el gobierno debe garantizar que el resto de los actores de la sociedad, iniciativa privada, etcétera, cumplan con la normatividad. En México, mi experiencia, por lo menos en otros temas ambientales no tan precisos como es el de los desechos, por ejemplo, en las cuestiones ambientales sobre biodiversidad y eso, la ley es muy fuerte si hay alguien que la acompañe. Y te pongo un ejemplo. En el grupo de trabajo que yo represento, hemos parado en los últimos 30 años más de 40 proyectos muy grandes, algunos de ellos $3,000 millones o más de inversión, que iban claramente iban a tener un impacto severo en el ambiente. Y logramos hacer esto con la ley en la mano. Pero lo que hemos encontrado que la corrupción, la opacidad que existe en entender que el ambiente, nuestra casa, básicamente es fundamental para mantener la salud, por un lado, pero no solamente la salud, la vida en la tierra en general, porque hay vida en la tierra, gracias a esta fauna y flora silvestre que estamos destruyendo, básicamente requiere que estas leyes las apliquen, o sea, estén acompañadas la aplicación de estas leyes por la sociedad civil o por grupos interesados. Y en este sentido yo te puedo decir que todos los casos que hemos peleado, hemos ganado en todas las circunstancias y esto nos lleva a pensar que las leyes son buenas, pero desgraciadamente tienen que ir acompañadas de actores que logren articular respuestas adecuadas para parar el deterioro. El caso de Lerma Santiago es un caso más complicado porque ya abarca varios estados, muchos, yo diría cientos de miles de personas o millones de personas, un área enormemente grande. Sanear el río Lerma Santiago va a requerir de una inversión y de un esfuerzo sin precedente en México. No digo que no se pueda hacer, y así hizo en el río Támesis, por ejemplo, en Londres, que tenía contaminaciones tan graves como estas, y ahora hay peces y hay focas y hay otras cosas, pero es un problema que va a llevar muchos años y requerirá de muchos recursos que, yo te voy a ser sincero, creo que en este momento México no va a destinarlos a sanear el río Lerma Santiago, si no hay una presión gigantesca de la sociedad nacional e internacional porque se haga. Hay otros problemas que a la autoridad le parecen más graves, como la pobreza extrema, como la pobreza, como etcétera, que distraen la atención a un tema tan grave como es de la contaminación. Al final de cuentas, lo que sería muy importante es aplicar estas leyes, como bien dice Victoria, para que no haya más progreso de avance este problema, por un lado, y por otro lado, se multipliquen, aunque ya hay muchos otros ríos en México que tienen problemas graves también. Efectivamente, Aaron,
esta presión internacional que ya está comenzando a generar, pues este hecho de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncie en torno a este tema, ¿crees que pueda generar algo o hace falta todavía más pues organismos mucho más importantes? Aaron, y en torno también preguntarte, hay 29 empresas identificadas que están contaminando el río Santiago. ¿Qué tendría que pasar con estas empresas? Porque, bueno, pues siguen operando como si nada aquí en México, bueno, contaminando este río y otros más, seguramente, además son de las marcas que más consumimos en México. Claro. Mira, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta el doctor Ceballos. Realmente debe ser una suma del gobierno, de la parte privada, de la sociedad, para empezar a detener toda esta contaminación, ¿no?, que se está derivando. Si bien hay asociaciones civiles que pueden apoyar a tratar de remediar, que como lo comentamos ahorita, es complicado ya hacer una sanación directamente. Pero sí es importante evitar mayor contaminación y sobre todo evitar contaminación en otros ríos, ¿no?, en otros lagos, directamente en la parte también pues de las ciudades, ¿no?, que es donde debemos fomentar. Es importante la parte de la educación ambiental que hace falta, y no solamente es en la parte industria, sino también desde las escuelas básicas, en casa, ¿no? Todo esto es un conjunto de factores que se va juntando y al final van a atacar a la parte ambiental. Es importante fondear pues, nuevos proyectos, porque si bien hay muchas asociaciones que están en la misma línea, pero no se llegan a lograr, ¿no?, o a llevar a cabo o a implementar. Entonces es importante que el gobierno, la parte académica, como nosotros que estamos en instituciones, apoye a los alumnos a, sobre todo, llevar investigación y realizarla y aplicarla. Y que el gobierno vea que tenemos esta parte también pues, en México. No solamente es algo que impacta en otros países o que nada más tienen el apoyo de otros estudiantes, sino también en México debemos de empezar a fomentar esta parte. Claro. Gerardo, ¿qué decir en torno a resarcir pues, las afectaciones de toda esta gente que hoy ya está enferma? Vaya, pues de los riñones, de cáncer, otras familias que dentro de sus familiares han perdido la vida por este tema. Y prácticamente también te pediría tu conclusión porque nos quedan pocos minutos. Decir que básicamente es una cuestión ética, humanitaria, y que además legalmente es imposible no atender a esta gente que está ante esta situación. Eso es por un lado. Por otro lado, yo decir que lo que nos está demostrando el río Lerma-Santiago básicamente es la importancia de prevenir estos problemas. Al final yo acabaría con lo siguiente. El problema fundamental de México y el planeta en términos ambiental es el crecimiento explosivo de la población humana, y no tenemos en México ni en el mundo una política de población que nos permita planear cuántos mexicanos vamos a ser en los próximos 15, 20, 30 años. El problema ambiental del río Lerma-Santiago es un problema que se va a acentuar y se va a hacer todavía más complicado si ponemos sobre el territorio del país el cambio climático, la contaminación, la toxificación, la pérdida de la diversidad biológica. Y acabo diciendo que para mí el tema ambiental debe ser el cuarto eje rector del desarrollo del país, de la misma importancia o mayor que el económico, que el político y social. Gerardo, muchas gracias por tu participación en esta mesa. Les agradezco mucho, muchas gracias a usted. ¿Con qué concluyes, Aaron? Pues nos hace falta mucha conciencia en el tema ambiental. Tania, totalmente de acuerdo con el doctor. Sí es importante la educación ambiental en todos los estratos de la sociedad. En la parte industrial espero se tomen las multas pertinentes y también que se haga pagar, ¿no?, a las empresas que resulten responsables de esta contaminación y así empezar a solucionar, ¿no?, el problema en el río Santiago. En cuanto a la parte social, esperemos que los mexicanos nos sumemos a aportar a nuestro planeta y sobre todo a nuestro país, ¿no?, porque es nuestra casa, es donde vamos a vivir los próximos años, y el iniciar con estas situaciones de contaminación pues van a implicar un deterioro importante en los próximos siglos o años que podamos estar aquí
en el país, ¿no? Claro que sí, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en la mesa de Mega Noticias TVC, bienvenido siempre. Muchas gracias. Así llegamos al final, usted mándenos mensaje, comente con nosotros este tema que acabamos de ponerles sobre la mesa y por supuesto lo invito como siempre a que se quede en la señal de Mega Noticias TVC.